Bienvenidos, yo soy Juan Esteban González, estudiante del Colegio Salesiano de grado 1102. Estamos aquí en una entrevista como un trabajo final para la asignatura de Química y de Español. Estamos aquí con el doctor David Orlando Cubillos, médico cirujano de la Universidad de Caldas, y él nos va a hablar sobre los problemas digestivos más comunes en la región. Doctor. Muchas gracias. Esta invitación siempre es muy importante porque te da la posibilidad de hablar, de educar para el doctor, para el médico. Es fundamental como parte de la misión o del llamado que tenemos. Los problemas digestivos más comunes en la región, y creo que es muy importante la pregunta como está desarrollada, porque depende de las regiones del país, depende de las regiones, de los países en el mundo, los problemas digestivos cambian. Entonces, existen un grupo de problemas digestivos comunes en la región, hablemos del eje cafetero, el área metropolitana, pero recordemos que también la influencia del norte del valle es muy importante y compartimos síntomas, compartimos signos, compartimos dolencias y digamos ese tipo de patologías o de enfermedades son comunes para muchas personas y encontramos los problemas digestivos más comunes serían la gastritis, el reflujo gastroesofágico y lo que se llama síndrome de intestino irritable. Entonces, pues, a mí me gustaría poder ir hablando de cada uno de ellos para que podamos, digamos, establecer unos puntos claves, básicos, acerca del significado de cada una de estas enfermedades. Bueno, doctor. Como primera pregunta, según su experiencia, ya hablemos un poco de la experiencia. ¿Usted en qué lugares ha trabajado? Bueno, yo pues soy médico cirujano de la Universidad de Caldas, ya son 13 años de ejercicio profesional, son media vida, 20 años trabajando, pero hay que entender que el hecho de ser médico implica un constante aprendizaje y una constante, digamos, aproximación a los pacientes. Entonces, en este momento, yo pues tengo las herramientas de la medicina alopática, pero también trabajo con medicinas alternativas. En mi caso, estoy formado en medicina china y formado en medicina alemana, homotoxicología y terapia neural. Tengo mi consultorio que estoy llevándolo adelante de forma independiente en el Parque de la Salud, donde trabajamos completamente independientes. Bueno, doctor David, según lo que nos comentaba, las enfermedades más frecuentes son la gastritis, el reflujo Esofágico. esofágico y el síndrome de intestino irritable. Cuéntenos más sobre esas enfermedades, cómo se presenta a la persona y cómo... Muy bien. Es importante entender que esa afirmación que yo estoy haciendo es que son las enfermedades más frecuentes, no necesariamente las más graves, ¿verdad? O sea, hay que diferenciar entre dos conceptos. Una cosa es el signo. El signo en medicina es lo que se puede cuantificar, lo que se puede medir. Y el síntoma es lo que la persona, digamos, refiere. Eso no se puede medir. Digamos, ¿cuánto puede medirse un dolor de una persona con respecto a otra? No hay una escala de medición. Se han inventado obviamente escalas, ¿verdad? Pero entonces, hablando de estos tres grupos de enfermedades o de esas tres enfermedades, gastritis, reflujo gastroesofágico y síndrome de intestino irritable, esas son las más frecuentes o las que más frecuentemente hacen que el paciente consulte y las que más sintomáticas son, ¿verdad? Entonces, yo creo que para eso es importante hacer un pequeño repaso sencillo de anatomía básica, ¿verdad? Y la idea es, vamos a hacer una especie de viaje de los alimentos, ¿verdad? Entonces, cuando una persona come, cuando comemos, empieza un proceso que se desarrolla aún cuando pensamos o cuando vemos los alimentos. Ahí ya hay cambios en el sistema digestivo, ¿verdad? ¿Qué sigue después de eso? Entonces viene introducir los alimentos a la boca y viene el proceso de masticación, ¿verdad? Luego ya viene un proceso de deglución. Voy a tomarte como modelo. Pasamos de la boca
hablamos de la deglución que se hace en todo este aparato, que es todo el proceso que se hace con respecto a masticar y a convertir en una masa fluida los alimentos y deglutirlos, o sea, mandarlos hacia el siguiente nivel del sistema digestivo, que es el esófago. Entonces hablamos de boca, hablamos de esófago, ¿verdad? Después viene en esta región aproximadamente, si quieres puedes levantarte un poco para que quede en la cámara. En esta región viene el esófago y acá, en esta parte, hasta acá, viene el estómago, está ubicado el estómago. El estómago tiene unos procesos químicos, unos procesos mecánicos que duran aproximadamente hora a hora y media. Los alimentos duran allí y salen en forma de como unos chorritos, como unas descargas de ese material que se ha preparado, de ese alimento que ha cambiado y pasa al intestino delgado, ¿verdad? El intestino delgado tiene 7 o 8 metros aproximadamente, hace todo el proceso de la absorción de los alimentos, se absorben los carbohidratos, los minerales, se absorben los lípidos o todo lo que se conoce como grasas, pero es un nombre inadecuado para esto, y entra directamente al torrente circulatorio, a la sangre. ¿Okay? Después empieza el colon, que vendría acá, aquí está donde se ubica el apéndice, hace este recorrido y para terminar convirtiendo los desechos en lo que se llama materia fecal, ¿verdad? Y pues que tiene un proceso que puede durar un día aproximadamente desde que uno come hasta que se convierte la materia fecal. Bueno, entonces cuando cualquier parte de estas, que es el sistema digestivo, que es el tubo digestivo, se puede afectar, ¿verdad? Entonces podemos encontrar enfermedades desde la boca, enfermedades de la deglución, enfermedades de la faringe, enfermedades de la orofaringe, del esófago, del estómago, y cada uno, digamos, vamos a utilizar a enseñar una palabra que se utiliza mucho, que es itis. Itis, sí, es un sufijo, ¿verdad? O sea, sufijo de la palabra que está al final de otra. Por ejemplo, gastritis, por eso es que la quiero mencionar, gastritis. Y en esa gastritis, ¿qué me está diciendo? Que el estómago está inflamado, más específicamente la mucosa del estómago está inflamada. O sea que si yo digo esofagitis, estoy hablando de que hay una inflamación en ¿dónde? en el esófago. Exactamente, ¿verdad? Lo mismo una gingivitis o cualquier palabra que termine en itis está hablando de un proceso inflamatorio. Existen varios, digamos, elementos que se deben tener en cuenta. Una cuestión es esa, la calidad de los alimentos. Otra pilar sería cómo comemos, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cómo sería? Es porque de eso casi no se habla, ¿verdad? Una cosa es qué comemos y lo otro es cómo comemos, ¿verdad? Entonces, como de eso casi no se habla, podemos empezar ahí. Hablemos de cómo comemos. Entonces, la masticación, ¿sí? Es fundamental realizarla bien, de una manera adecuada. La masticación implica que convirtamos esta comida que está en la boca en una masa que sea digerible, ¿verdad? Para ello, lo que se recomienda es que no utilicemos líquidos en exceso. Si necesitamos que sean una poca cantidad de líquidos, por eso se está hablando de tomar líquidos antes de los alimentos, 1 hora o hora y media después de los alimentos, ¿verdad? Entonces hablamos de una masticación adecuada, de una masticación tranquila. Cuando llega uno a la casa de estudiar o antes de salir al colegio, es comer los alimentos muy rápido, o estamos trabajando, o estamos de turno. Entonces, desde ahí ya se están presentando problemas digestivos, porque la trituración del alimento, la maceración del alimento, el contacto del alimento con las enzimas digestivas de la saliva no se produce adecuadamente, ¿verdad? Entonces, por eso, digamos, personas ancianas que han perdido sus dientes y tienen esas prótesis, tienen muchos problemas digestivos, y gran parte de ellos se solucionan cuando se maneja una prótesis, se cambia, se restaura, ¿sí? Y vuelven a masticar, ¿verdad?
Pero si nosotros tenemos dientes y no los utilizamos, ya empieza un proceso de mala digestión. Ahora, son procesos silenciosos, son procesos que no van a presentarse de un día para otro. Lo mismo, la mejoría no va a ser de un día para otro. Estamos hablando de un solo tópico, recuerda, la masticación. Entonces estamos hablando del gran grupo de qué comer y el otro gran grupo de cómo comer. Y dentro de cómo comer estamos hablando de la masticación. Pero si hablamos de la masticación, tendríamos que hablar de salud dental, salud oral. Tendríamos que hablar de hacerlo adecuadamente y de no utilizar exceso de líquidos, ¿verdad? Ahora, otra cosa fundamental con respecto a esto, ya viene, es la temperatura del alimento, ¿sí? Entonces, la temperatura del alimento tiene que ser adecuada para realizar un proceso digestivo que se hace a 38.5 grados centígrados. O sea que si vamos a estar tomando alimentos muy calientes, nos va a afectar nuestra fisiología. Fisiología, ¿qué significa? El funcionamiento adecuado de un sistema, ¿verdad? En palabras sencillas. Si tomamos alimentos muy fríos, nos va a afectar esa fisiología. Entonces los alimentos deben tener una temperatura adecuada, temperatura tibia, digamos, o adecuada para poderlo hacer. Entonces estamos hablando de la masticación, hablando de la temperatura. Otra cosa fundamental viene a ser el horario. Entonces los horarios de la alimentación son fundamentales porque hay que recordar que los sistemas más grandes a nivel hormonal que existen en el cuerpo están en el sistema digestivo. Tanto es que se plantea al sistema de intestino delgado como el segundo cerebro, junto con el colon, ¿verdad? Por la complejidad, por la cantidad de hormonas que hay involucradas allí. Entonces, si estamos comiendo de manera desorganizada con respecto al horario, el cuerpo va a tener un descontrol, una falta de producción de ácidos o de jugos gástricos, de jugos pancreáticos, de jugos intestinales en el momento en que se necesitan, y va a tener una sobreproducción de esos líquidos en el momento en el que no se necesita. De ahí, por ejemplo, masticar chicle. Masticar chicle es de las cosas más nocivas que tendría para el sistema digestivo. Y yo no digo masticar un chicle una vez y todo lo hemos hecho, yo lo hago muy ocasionalmente. La cuestión es todos los días, por ansiedad o por otras razones, o de una manera muy frecuente. Masticar chicle hace, ¿qué hace? Le dice al sistema completo que va alimento para ser digerido. ¿Y qué llega? ¿Verdad? Entonces estamos hablando, para ir recogiendo el tema que se va haciendo un poco más amplio, de los grandes pilares, el qué comemos y el cómo comemos. Dentro del cómo comemos ya estamos hablando de la masticación, de la temperatura, de los horarios. Ya siguiendo con el tema principal de cuáles son las enfermedades más comunes, ¿cómo se diagnosticaría una enfermedad digestiva? Entonces hablamos de la gastritis, el reflujo gastroesofágico y el síndrome de intestino irritable. Las principales formas de acceder a estas enfermedades es por visión directa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para ver este sistema que es un tubo? ¿Cómo hacemos para verlo directamente? Si eso no lo podemos ver con los ojos. Allí es donde la ciencia ha avanzado y aparecen los sistemas de endoscopia, que cuando es endoscopia alta, pues se llama así, endoscopia digestiva alta, y cuando es una endoscopia digestiva baja, se llama colonoscopia. Entonces son dispositivos que manejan médicos especialistas, donde hay una cámara de televisión con luz y hace un recorrido y llega hasta en la parte digestiva alta, hasta cierto lugar del intestino delgado, y en el examen bajo hasta la totalidad del colon. Entonces siempre queda algún área de intestino que no es visible por ese examen. Por eso se hace necesario un complemento de exámenes con colon por enema digamos ya otros exámenes ecográficos, ¿verdad?
pero los exámenes, grandes exámenes para esto son los de visualización directa, entonces las endoscopias. Hay otros exámenes que son complementarios muy importantes, que son los exámenes de laboratorio clínico, ¿verdad? Entonces ya para eso pues sería importante tener algún concepto de una bacterióloga o una bacterióloga que tuviera esa información. Ya hablando, me decía usted que usted maneja las medicinas alternativas y medicinas chinas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Usted cómo manejaría enfermedades de este estilo? Okay. Entonces, ¿cuál es la cuestión? El concepto se ha desarrollado y se habla de medicina integrativa, donde los conceptos de medicina occidental, que es de los que estamos hablando, se unen con esos conceptos de medicina oriental, donde básicamente ellos están fundamentados en la prevención. Por eso es que hacía tanto énfasis en el hecho de comer bien, con respecto al cómo comer, ¿verdad? Entonces, esa parte es fundamental porque allí empieza la estructura de lo que se llama un plan terapéutico. ¿Cómo lo abordo yo? Primero hay que hacer una historia de vida, donde la persona cuenta no solamente cómo han sido sus síntomas, cuándo empezaron, cómo se han venido desarrollando, sino cuáles son las cosas que han relacionado el inicio de esa enfermedad, cuáles son los antecedentes personales, o sea, propios de él, o los antecedentes familiares que ya corresponden a su familia, cuáles han sido los tratamientos que han sido realizados, cuáles han sido los diagnósticos y los exámenes. Entonces se hace una recopilación de toda esta información y a partir de allí se hace un planteamiento donde tiene que haber un manejo de dieta, un manejo de actividad física, un manejo de medicamentos, ya sea alopáticos, o sea, la medicina occidental, o para mí pues, lo mejor, medicamentos que sean químicos, orgánicos, ¿sí? que no agredan más a los sistemas vivos, y también ya el planteamiento de las terapias, entonces con acupuntura, con terapia neural, con sueroterapia o con otras que se puedan hacer por mí o por otros profesionales. Hablando de estos problemas más comunes que más se presentan aquí, por ejemplo en la ciudad de Pereira, ¿qué tanto impacto tiene para, por ejemplo, la calidad de vida de un paciente que tiene esta enfermedad? Realmente el lenguaje sería hablar de la incidencia y la prevalencia, son lenguajes estadísticos, pero básicamente es algo que está afectando a tantas personas y afecta mucho la calidad de vida, porque es imaginarse a alguien que está constantemente con una molestia, constantemente con un dolor, constantemente con distensión. Eso genera alteraciones emocionales, a algunos les genera depresión, a otros les afecta la memoria y a otros les genera irritabilidad. También se presentan problemas de concentración y puede llegar a afectar sistemas, digamos, asociados o vinculados allí localmente. La mujer puede afectar su función ginecológica, afectar la función urinaria, igual en el hombre, afectar la función prostática, ¿sí? Y se pueden presentar dolores que se vayan a otros lugares, generalmente a la espalda baja. Entonces, estas personas están todo el tiempo utilizando una serie de medicamentos, generalmente para cada síntoma. Entonces está tomando el medicamento para el dolor de espalda, el medicamento para la distensión, el medicamento para la gastritis, el medicamento para el reflujo, y son medicamentos que no están diseñados para un proceso de recuperación de la fisiología, ¿verdad? Entonces afecta mucho la calidad de vida. Con el paso del tiempo se ha encontrado que estas alteraciones digestivas que se hacen crónicas, que se hacen largas, que se hacen, digamos, muy extensas en el tiempo, pueden llegar a generar, desencadenar problemas hipertensivos, problemas de osteoporosis y problemas de síndrome de menopáusico, por ejemplo, en la mujer, y otros problemas aún autoinmunes, porque recuerda que estamos hablando de las enfermedades más frecuentes, no necesariamente las enfermedades más graves, porque hay enfermedades del hígado, enfermedades del colon, y ya entramos en los temas, por ejemplo, como el cáncer, por ejemplo,
como las enfermedades ulcerativas y enfermedades que han pasado a otros niveles, ¿ok? Y son enfermedades que también se presentan mucho en nuestra población. Bueno, acá siguiendo con la entrevista con el doctor David Orlando Cubillos, estamos con una invitada especial. Ella es Sandra Viviana Valencia, bacterióloga de la Universidad Católica de Manizales, y ella trabaja con el doctor pues, de muchos temas, maneras. Y doctora, ¿usted cómo maneja los problemas digestivos ayudándole al doctor con pacientes con estos síntomas y problemas? Bueno, hay una serie de exámenes que se manejan dentro del laboratorio que pueden servirle al médico de apoyo diagnóstico, más no de diagnóstico, que entre esos se pueden dar un hemograma, un antígeno carcinoembrionario, unas bilirrubinas, unas transaminasas, un coprológico. Entonces lo que nosotros hacemos es reportar al médico el examen que él solicita y él con eso se guía para mirar por dónde se enfoca y así poderle diagnosticar la patología al paciente. Esos exámenes que dijo, ¿para qué sirven los exámenes en este? Un hemograma, bueno, también se puede decir cuadromático, que es donde nos vamos a mirar si el paciente es anémico o no. Entonces, si un paciente es anémico, algo está pasando. O sea, hay un escape de sangre por algún lado. Entonces hay que revisar esa parte, que es muy importante. Las transaminasas, mirar cómo está la función hepática. ¿Sí? O sea, usted está en el proceso de diagnosticar las enfermedades como bacteriólogo. No podemos diagnosticar, simplemente es un apoyo que le damos al médico y es un resultado que nos arroja a través del microscopio o a través de unos aparatos que nosotros manejamos y ya le reportamos al médico y ya él se encarga de interpretar y de formular, ya que nosotros no somos idóneos para eso. Y ya en el área que usted trabaja, usted puede también estar en el área de tratamientos o... No, solamente de apoyo diagnóstico, solamente el médico se encarga del tratamiento. Bueno, Sandra, muchas gracias por la... Bueno, con mucho gusto. Bueno, ya estamos finalizando la entrevista con el doctor David Cubillos, acá en su consultorio. Doctor, ¿tiene algunos aportes para ya concluir la idea de los problemas digestivos? ¿Cómo las personas pueden tratar estos síntomas y cuál es la recomendación que deberían hacer ellos? Sí, yo creo que para mí lo más importante es no enfermar. La enfermedad gastrointestinal o las enfermedades del sistema digestivo dan ciertos avisos que nos permiten anticiparnos a una enfermedad que puede llegar a convertirse en algo mucho más grave, ¿verdad? A veces, cuando nuestro cuerpo es fuerte, no atendemos a esos avisos que son pequeños o ninguno, porque lastimosamente, culturalmente, establecemos un parámetro de salud, es entre más afecte yo mi cuerpo, entre más duro le dé a mi cuerpo, por decirlo de una manera más sencilla, y el cuerpo no tenga ningún síntoma, soy más fuerte, ¿verdad? Entonces no es cierto. El cuerpo se va debilitando, el cuerpo va terminando sus reservas defensivas y se convierten en enfermedades que se pueden solucionar de una manera fácil, en enfermedades de difícil manejo. Entonces, tener en cuenta que lo que comamos es fundamental, que cómo comemos, entendiendo la masticación, el horario, la temperatura, la tranquilidad de cómo comemos es fundamental también. Entonces, para mí, ese sería, digamos, el mensaje más importante, porque cuando se pasa a un nivel de enfermedad, estamos hablando de palabras mayores, y cuando las enfermedades terminan siendo degenerativas, las palabras terminan siendo muchas veces catastróficas. Entonces, pues gracias por tu invitación. Espero que eso también sea de utilidad para otras personas. ¿Okay? Bueno, muchas gracias. Gracias.